intentar ir bastante rápido por cuestiones de tiempo. Perdónenme si no puedo ser muy preciso en las cosas. Primero, el presente trabajo pertenece al campo de la metafísica, es decir, es el estudio del lenguaje, el alcance de los métodos y el conocimiento metafísico mismo, entre otras cosas. Ahora, el problema en el cual vamos a centrar es, bueno, ¿qué es la metafísica? ¿Qué tipos de metafísica hay? ¿Qué compromisos implica aceptar X o Y paradigma metafísico? ¿Es posible comprender la visión de la metafísica analítica y la continental a partir de paradigmas metafísicos previos? ¿Es posible generar un diálogo entre ambos paradigmas de una manera sustantiva a pesar de sus diferencias? Y algunas de ellas de pronto intentaremos desarrollarlas también en las preguntas que de pronto les interese. El tercer punto, bueno, voy a utilizar un método analítico histórico. Analítico porque me voy a centrar en los conceptos propios de cada paradigma, pero histórico pues porque la discusión no se generó sola, o sea, tiene un recorrido. La metodología que voy a usar va a ser tres partes. Primero, la reconstrucción histórica de los conceptos de los tres paradigmas previos, es decir, la antigua, la medieval y la moderna. Segundo, una elucidación general de la división entre analíticos y continentales a partir de esa reconstrucción histórica. Y tercero, unos planteamientos y cuestionamientos que yo le hago precisamente a la forma en la que se ha entendido la metafísica, incluso con esas dos visiones actuales. Bueno, primero veremos cuáles son las críticas comunes. Primero, pues que la metafísica habla de epifenómenos y transmundos, que habla de cosas que exceden el campo de la experiencia, que excede los límites del conocimiento en general, es decir, no le basta lo ya conocido el fenómeno, sino que busca conocer el cognoscible, es decir, el noúmeno, que la metafísica no habla de cosas claras en términos lógicos, o sea, que su terminología es vaga y no resiste un adecuado análisis lógico, y pues que la metafísica está inmiscuida en lo místico, en aquello que excede los límites del lenguaje lógico. Diría Wittgenstein, no se demuestra, sino que se muestra. No se tiene por qué meter dentro de los límites del lenguaje, sino que precisamente es aquello que lo excede. Bueno, primero vamos a ver el primer paradigma. Los griegos. Pues el concepto de los griegos es el concepto del ser. Ser se entendía en dos maneras, ton onton y ton legomenon. Lo que se dice de él y lo que está en él. El problema, obviamente, a partir de esa definición de ser es si se corresponde lo que es, lo que está en él, perdón, y lo que se dice de ton onton con ton legomenon, y además si es posible deducir los principios de uno a partir de los principios del otro. Notes entonces que aquí la metafísica y la lógica van muy de la mano. Ahora, ¿qué hace distintivo a este paradigma respecto a los otros? Bueno, esta se llama una metafísica inmanente o remanente. ¿Por qué? Porque los principios están en las cosas mismas y no necesitan de algo externo. Por ende, los griegos sostenían que la physis es autosuficiente, completa, es decir, lo es todo, toholon, no hay un más allá, cosa que se tiene en nuestra visión occidental, judío-cristiana. Por ende, también ellos reconocen que el tiempo es cíclico. Eso fue lo que Nietzsche terminó llamando el eterno retorno. No había un antes y luego se partió todo, el tiempo no es lineal. Ahora, para que el pensamiento, un segundo principio que ellos tienen es que para que un pensamiento sea verdadero es necesario primero superar la doxa, pero además que hay que elevar el pensamiento a una identidad entre lo que se dice de con lo que está en, ¿sí? Como arcaico, o lo esencial de ese ser, precisamente en Heráclito sería el logos, en Parmenides el ontos, en Platón el eidos, y ese principio primero desde el cual se justificaría en Aristóteles sería el primer motor inmóvil, ¿no? Y tercero, bueno, sería que para los griegos los principios son intrínsecos, las causas son intrínsecas, eso es lo que distingue realmente natural del artificial según Aristóteles. Entonces, para conocer las cosas me toca implicarme en la sustancia y lo quería sacarla a la luz. Eso es alexia, sacar a la luz las causas. Ahí están las referencias por si les interesa. Ahora, para la discusión hay dos posturas. Primero, una visión realista y una visión antirrealista. Primero, para la realista, establecería que una relación de identidad, yo lo entiendo mejor como bicondicionalidad, entre ton onton, ton legomenon y ton noseon, y lo que negaría son aquello que esté por fuera de la intersección entre esos tres conjuntos. Es decir, sería una identidad coextensiva, pero no necesariamente cointensiva. Por otro lado, una relación propuesta por Gorgias, que es el ser contiene al ser pensado y el ser pensado al ser dicho. Esta fue la que más se heredó. La visión que niega, un poquito escéptica o creacionista, hay tres visiones. Primero, la de Gorgias niega la mayor, luego se niegan los conjuntos menores. El ser no es, pues menos no se puede pensar y menos decir.
Sexto empírico niega el término medio, no se puede pensar, no se puede aprender nada nuevo, luego el lenguaje termina siendo, por así decirlo, es un conjunto de palabras, no es sustantivo, no puede decir nada del ser nuevo, no puede decir nada nuevo acerca del ser. Y por último, la de Platón, que es la más complicada porque lo que hace es violar la misma estructura, demostrando que hay cosas que se pueden decir pero que no son, y eso sí es más complicado. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a una paradoja. Porque si decimos que todo lo que existe es, que si para todo X, si ese X es dicho, entonces ese X es pensado, y entonces si ese X es pensado, entonces ese X existe o tiene un lugar, está en, pues por silogismo hipotético decimos que todo lo que se dice, pues está en. Pero si yo demuestro que existe algo que es dicho y no existe, entonces estoy diciendo que existe algo que no existe. Eso es una contradicción. O sea, si yo digo que se puede hablar de algo que no existe, es una contradicción en términos bajo esta estructura que presuponemos. Esto se va a retomar más adelante pues, con los analíticos y con los modernos. Por último, ¿cuál es la herencia? Bueno, la herencia es la relación entre lógica y metafísica, como ya dije, y por otro lado se abre el debate sobre la realidad. Por favor, entiéndase acá realidad como como la relación entre lo que se dice en y lo que está en y se dice de. Pero no si existe algo por fuera de mi mente, porque pues, en realidad, por lo que yo veo en los clásicos, no era un problema. Segundo, vamos a la visión medieval. Un concepto principal de los medievales, según el cual yo veo principal ahí, es el concepto de existir. Existir es una construcción del verbo sistere, sisto, que significa estar puesto en, que es el equivalente en griego al chesis, de estar ahí puesto, y ex por fuera de. Ahora, ¿qué problemas tienen los medievales? Es si es posible comprender la existencia en sentido absoluto o parcialmente, o de una manera un poco más clara, si la razón tiene límites o no. Podemos conocer todo o no, cosa que no se había pensado un poco tanto con los griegos. Ahora, ¿qué es lo propio de los medievales? Esto es una metafísica trascendente y eso significa que los principios según los cuales las cosas existen o son lo que son extrínsecos, por eso la razón, la raíz es por fuera, es Dios, más que Dios es su mente. Esta, que es la cosa, el ente, que es aquello que está por fuera de su raíz, aquello cuyo acto es existir, está por fuera de su raíz, que es la mente de Dios. Por eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza del paradigma que tenía de lo que creó, dice Santo Tomás. Bueno, principios. Uno, se le da mayor importancia al ser en tanto que está en, pero no en tanto que dicho, es decir, más atononton, pero no tanto atonergomenon. Segundo, crear es un verbo predicable solo a Dios, porque pues en el hebreo, mien, y pues es un acto de generar algo desde la nada, y de aquí surge uno de los amparajes de la metafísica continental. Para la visión, la explicación que dan los medievales es que la nada no es equivalente al no ser, porque el no ser es privación del ser, como decía Aristóteles, sino que la nada es algo absolutamente indeterminado. Una de las cosas es que ellos dicen, bueno, ¿y cómo podemos decir que algo venga desde la nada? Porque eso no tiene sentido. Dice Tomás, no es material, sino por orden. Es decir, como cuando usted dice, aquí pienso y no había nada precedente. Es relativo, pues de respectividad, pues. No había nada antes de eso. Y es solamente un constructo, es puramente conceptual. Ahora, si el ser es el nivel más profundo del ente, porque es su raíz, es Dios, según la cual se justifica su existencia, entonces Dios es el ser. Por ende, el problema de Dios era el principal problema de los medievales. Eso explica por qué, no era gratuito. Y por último, para comprender la existencia, había dos vías, una quia y una propter quid. Propter quid a partir de la causa, es decir, irnos directamente a Dios, o quia a partir de los efectos y empezar a devolvernos, que es la vía que proponen los racionalistas, entre ellos Tomás de Aquino. Y lo último, bueno, es que como Dios creó algo desde la nada, el tiempo lineal, que es el futuro, el apocalipsis, la promesa que había antes, bueno, el antiguo Dios, y la llegada de Cristo es el presente. Ahora, dentro de esto, ¿cuál es el problema? Hay dos vías, la fideísta y la racionalista. La fideísta propone ir directamente a una visión mística, porque sostiene que la razón tiene límites. ¿Por qué? Si yo empiezo a hacer síntesis entre lo que pienso, hay un límite en el cual la razón ya no puede sintetizar más, y es el concepto del ser. Pero al ser se le pone el no ser. Luego todavía multiplicidad. Dicen, aún más, si usted piensa a lo uno, que sería Dios en este caso, o el uno en latino, no seguiría habiendo multiplicidad porque está lo pensado, el sujeto que piensa, y la cosa, la idea pensada. 1, 2, 3 en multiplicidad. Luego lo que tiene que haber es un acto de revelación del uno
A mí, en un acto de éxtasis, que es algo que exceda la razón, ese es el salto de fe de los medievales. Por otra parte, los racionalistas sí creen que se puede llegar muy cercano, no va a llegar a comprender a Dios, pero que sí se tiene una visión, pues, una fe en la razón, por así decirlo. Desde aquí ya se empieza a generar la división entre analíticos y continentales. ¿Qué aportes? Bueno, la nada no es igual a no ser, el ser no es igual a existir y ser no es igual a ente. Por último, concepto, realidad. ¿Cómo entender realidad? Como Wirklichkeit, es decir, lo que efectivamente es así, ¿sí? La correspondencia entre lo que es la cosa con lo que yo pienso de la cosa. Más adelante se entenderá como el espacio lógico según Agustín Rayo, y es todo aquello que cabe dentro del espacio lógico. ¿Cuál es la pregunta de ellos? Pues si se corresponde lo que conozco del mundo con lo que es el mundo, pero no si existe el mundo. Nadie de acá nunca dudó que el mundo existiese, sino que si efectivamente lo que yo conozco del mundo se corresponde con lo que el mundo es. Ahora, metafísica trascendental, se va desarrollando el primero en enunciarlo en sentido ya literal escala. Primero, no es necesario apelar a principios externos, ni sobrenaturales ni objetuales, es decir, ni apelar a cualidades de las cosas que están en las cosas mismas, ni a algo sobrenatural como Dios, sino que se puede comprender la realidad reflexionando sobre sí mismo, pensarme a mí mismo. Y la realidad, sí, esto es la reflexión, eso se entiende como reflexión de la razón sobre sí mismo. Dos, la realidad se distingue de la existencia, porque la realidad es ese campo semántico que yo construyo a partir de lo que ya existe, dice Hegel. Luego, si la raza humana se extingue la realidad, se extingue el mundo, pero el universo se conserva y la existencia se conserva. Luego, no necesariamente es realismo como algunos creen. Y por último, la certeza se distingue de la verdad. La certeza corresponde a un campo privado, ¿sí? Pero la verdad corresponde a un ámbito objetivo, validado a través del concepto, dice Hegel. Esto tiene mucha influencia en los analíticos, en especial yo veo en Wittgenstein, en Frege y en Russell. Sobre todo en Wittgenstein, como inicia el Tractatus. Ahora, la realidad es un confluir de sentidos en el cual la certeza se valida por múltiples, esos sentidos. No se sabe bien cómo ese es el problema de Hegel, no dice cómo. Yo diría con el lenguaje, otros con los actos. Yo digo que la forma en la cual nosotros construimos la realidad es a través del lenguaje. Esta es la diferencia entre trascendental y trascendente. Lo trascendente intenta exceder los límites de la razón, lo trascendental indaga sus mismos límites y busca los principios intrínsecos a partir de estos límites. Aportes: existencia no es igual a la realidad, mundo no es igual al universo, certeza no es igual a la verdad. Y por supuesto hay tres posturas respecto a esto, una reduccionista, una criticista, una idealista y una realista dogmática. Una reduccionista, pues que soluciona el problema diciendo no hay nada más allá de lo que se puede percibir. Otras que dicen no, efectivamente se corresponde lo que es la cosa con lo que yo pienso por un principio de razón suficiente, por una relación mecánica, pero no se justifica muy bien por qué es que se da eso sin caer en una petición de principio. Segundo, una visión de Kant, la de Kant, que precisamente hace la distinción entre fenómeno y noúmeno, pero Hegel la termina solucionando diciendo no, estamos confundiendo realidad con existencia. Lo que nos debería importar es aquello que cabe dentro del campo semántico, aquello de lo cual podemos predicar que es verdadero o es falso. Según esto se generó un problema, y es que había una visión en que entendía el concepto como la representación, es decir, como intuiciones puras del entendimiento, como las categorías, Kant y Husserl. Pero por otro lado, Frege y Hegel lo entienden como algo objetivo, algo que expresa algo esencial, es decir, universal, y que no se puede reducir a la mente. Según esa división, además, los analíticos empezaron a discutir con estos fenomenólogos para comprender, si podemos hablar de objetos no existentes. Unos afirman que sí, otros que no. El que sí, Meinong, afirma que ser, el concepto ser es más abarcativo que existir, por el esquemita que les mostré. Entonces dice que hay objetos que son, pero que no existen, ¿sí? Pero Russell le dice, bueno, podría ser que el concepto de ser sea más abarcativo, pero solo tenemos el lenguaje para expresarlo, o sea que usted está intentando hablar algo de lo cual no se puede hablar. Además, eso implica violar el principio de la contradicción, entonces no es muy satisfactoria la respuesta de Meinong. Pero hay otro que le resuelve, que es Carnap, y dice, mire, reconocer a una entidad dentro del marco lingüístico no implica ninguna ontología metafísica. Pero Quine le dice, no, sí señor, efectivamente es así. Porque cuando nosotros cuantificamos, cuando en el lenguaje nosotros presuponemos la existencia de la cosa, cuantificar implica un compromiso ontológico.
Además, le dice Quine a los neoquinianos, a los neocarnapianos, la teoría de los marcos lingüísticos implica un solipsismo, un relativismo y un deflacionismo entre marcos, es decir, no se puede comunicar un marco con otro, o sea, no es muy satisfactorio. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la división entre analíticos y continentales? Primero, los analíticos se comprometen con el concepto de ser, existencia y realidad. Los continentales solo con el de ser y existencia porque creen que lo importante es aquello que excede el campo de lo puramente lógico. Entonces no se comprometen mucho con esta definición que estoy dando de realidad. Dos, realidad es distinto de existencia, dicen los analíticos. Para los analíticos, la filosofía debe trabajar con conceptos, pues ellos brindan objetividad y evitan el solipsismo. Para los analíticos, los conceptos deben ser susceptibles de análisis lógico y el lenguaje pudiese exceder a la existencia, no en facticidad, pero sí en modalidad, es decir, como un campo puramente lógico. Eso se llama metafísica modal. Por otro lado, los continentales dicen que bueno, la razón humana tiene límites y que lo interesante es aquello que excede esos límites. Y que precisamente la filosofía no debería dedicarse solamente a escribir las cosas, sino que su valor está en analizar eso que excede los límites, porque si no sería ciencia para ellos. Además, lo estudiable para la metafísica debería ser la condición vital, lo experimental, lo práctico, es una visión muy pragmática. Y por otro lado, para ellos el saber es primordial sobre el conocer, porque es que el campo de la verdad no solamente se mueve en un ámbito puramente lógico, sino que también tiene una condición política. Y eso es lo que precisamente los continentales van a denunciar, que hay unas relaciones de poder según el cual se valida una verdad. ¿Qué es verdadero? Pues miremos qué relaciones de poder hay. Aspectos comunes. El lenguaje debe ser estudiado, pues es el medio según el cual la verdad es validada. Segundo, un fundamento trascendente como el de Dios pues no es suficiente. Hay que apelar directamente a la condición de la existencia. Ambos reconocen una ontología, pero uno solo reconoce la metafísica en sentido general. Para los metafísicos y analíticos, ontología es el estudio de lo que hay. Para la metafísica, la definición de metafísica es la estructura, aquello de lo que hay. ¿Sí? No solamente me dice qué hay, sino cómo está estructurado. Por eso es meta. Tiene algo adicional, la estructura. Objetos de estudio y aportes. Primero, el espacio lógico posibilidades, una semántica de mundos posibles, un retorno a la lógica, metafísica modal, a la física, metafísica naturalizada. Se reabren problemas clásicos, la identidad, la biología, la fundamentalidad, la existencia de los números, y la apertura a nuevos problemas, la metaontología y la metametafísica. Para los analíticos no aplicamos esta visión de Gorgias de que el lenguaje es una parte del pensamiento, sino que más bien el lenguaje es aquello que permite conectar a la existencia, a lo que está por fuera, y al pensamiento. De ahí esa visión de Wittgenstein, de hecho, desde la visión que hacemos nosotros de Wittgenstein, no es la única. Estos son los principales problemas, no los voy a explicar por cuestiones de tiempo. Según esta visión continental, entonces, se genera la metafísica continental. Por cuestiones de tiempo tampoco lo voy a explicar porque creo que aquí todos hemos visto esto, es muy común, es lo más canónico. La experiencia existencial para los continentales es los principios de la lógica, entre ellos el de identidad. La vida es un principal fundamento y es aquello que debería preocuparnos. La filosofía tiene un carácter expresivo y se abren nuevos problemas: la vida, la muerte, la angustia, el dolor, el odio. Valoraciones. La postura analítica es interesante porque nos permite superar el solipsismo y ofrecer criterios objetivos, reajustar el problema de la visión concepto de ser original. Y la postura continental es valiosa pues porque nos permite cuestionar los mismos límites y los alcances de la lógica y del pensamiento, y tiene un campo práctico que también es interesante. Críticas. La postura analítica se sigue fundamentando en el realismo, lo cual compromete el estudio de lo físico, siendo esto así una disciplina subsidiaria o rival de la física. Igual a lo anterior, si los argumentos metafísicos son puramente lógicos, ¿por qué me permiten deducir algo acerca de las cosas? Porque eso es metafísica y no lógica. Además, la postura continental, al tener un carácter expresivo, puede ser rival o subsidiaria al arte. Bueno, ¿y qué diferencia hay eso con arte? Eso lo critica Kahneman. Además, ¿su discurso es subjetivo o objetivo? Y si es objetivo, ¿con qué criterio tienen para poder validarlo? ¿Se puede decir cualquier cosa metafísica continental o no? Si no, entonces, ¿qué criterio hay para poder evaluar el discurso del otro? Y por último, la metafísica continental en muchas ocasiones parece intentar forzar aquello que ellos mismos reconocen como algo excedente a los límites de la lógica. Es decir, no es claro cuánto están dispuestos a rigurosidad en el texto de Heidegger. Muy ambiguo a veces en los términos. Conclusiones. Bueno, y ya vamos a terminar. 1. Aunque ambas posturas, la analítica continental, tuvieron su origen en la metafísica clásica, la analítica es más cercana a esta visión, por la fuerte relación entre lógica y ontología que la continental. 2. Se puede hacer este análisis, nos permite encontrar un punto de moldeamiento, entre ambos sistemas y, por ejemplo, podemos comprender qué cosas en común. Bueno, pues que ambos se preocupan por el ser, por la existencia, que
Sí, o sea, ese es uno de los términos. Bueno, ¿cuál es propiamente el debate, la división? Que ellos intentan mirar lo que excede los límites y los otros no, mirar que no, lo que está por dentro y lo que está por fuera. O sea, hay un punto de división común que son los límites mismos del lenguaje. Tercero, no es cierto que la metafísica no sea lógica. De hecho, la metafísica clásica como la analítica se fundan en los criterios y los principios de la lógica. Además, la metafísica misma es la que ha ayudado a la lógica a desarrollar sus principios. Y de hecho, la metafísica analítica, desde mi visión, es más cercana a la metafísica clásica, es decir, de Hegel para atrás. Además, no es cierto que la metafísica hable de epifenómenos o de transmundos, y eso solamente se aplica para la medieval. Además, el interés de la metafísica mística no es infundado, sino que se basa en el reconocimiento racional de los límites mismos de la razón. De hecho, es más prudente incluso que la visión racionalista, porque nosotros, de hecho, tenemos más fe en la razón, y eso sí es muy justificado. Estas son las referencias, y por último, no sé si quisieran, eso ya es una propuesta para guiar las preguntas. Yo tengo acá tres cuestionamientos metafísicos para ponernos a relacionarlas. Bueno, ¿cómo ponemos a dialogarlas? Si les interesa, vamos con esta o con las preguntas que ustedes tienen. ¿Preguntas? Bueno, como siempre no pregunto, sino que opino. Y de pronto sale ahí una serie de preguntas. Pues sí, de hecho hay afirmaciones muy fuertes acerca de la metafísica como realizable prácticamente que únicamente por la filosofía del lenguaje, como hablamos ahora. Cuando Tugendhat dice que la verdadera filosofía primera o la verdadera metafísica es la filosofía del lenguaje, y basa en eso su crítica a Heidegger, que entre otras cosas está más influido por los trabajos de Frege de lo que pensarían los mismos heideggerianos, ¿no? Vía Husserl. ¿Qué opinión le merecería a usted la siguiente afirmación? Para hacer una pregunta ya que lo pueda guiar un poco en la discusión. Y es que las aparentes paradojas sobre la existencia obedecen a una distinción a no distinguir entre la existencia entre la existencia y la denotación de los términos que utilizamos. Y yo puedo decir, por ejemplo, que Bolívar fue el primer presidente de Bolivia. En ese momento la expresión Bolívar denota a Bolívar, es decir, la expresión tiene denotación, no tiene referencia. Y sin embargo, si nosotros vamos a buscar ahora en el mundo, pues Bolívar no existe, pues se murió hace siglos. Entonces nosotros tendríamos que hacer una distinción ahí entre términos que denotan a objetos que tienen la propiedad de no existir, porque ya dejaron de existir porque se murieron, y términos que no denotan nada en absoluto, como el círculo cuadrado o ese tipo de cosas. Entonces, me parece que esas paradojas de la existencia surgen expresamente por no distinguir ese asunto, y ahí viene todo el asunto de la lógica moral, digamos, en la lógica intencional, digamos, en una lógica temporal. El término Bolívar no se refiere a un objeto que exista en este mundo actual, sino en un mundo o en un instante de tiempo pasado. Entonces, creo que ahí se lograrían solucionar esos problemas con las paradojas de la existencia al hacer esa distinción. Y pues deberíamos si queremos hacer metafísica, pues para ser radicales, para hacer afirmaciones radicales, pues es chévere el aporte de los continentales, pero creo que el futuro estaría ahí trabajando en lo que hemos hecho hasta el momento, trabajando mucha lógica, aunque no pareciera que uno hace metafísica, finalmente si se va por el lado de la lógica termina haciendo. Pero primero iba a Carlos. Sí, yo lo recolecto. Si el tiempo da, por lo menos que ¿no? Para que la respondas. La verdad, cito aquí una frase muy conocida de Popper: entre más cosas dice uno, más posibilidades de equivocarse. Y claro, esto pues está excesivamente plagado de información, y hay unas afirmaciones pues, que son de perogrullo, y hay otras que parecen muy provocadoras. Me quedé sin entender claramente cuál es la tesis, a ver si se puede buscar un puente entre el enfoque fundamental de la metafísica y la analítica. Pero como eso nos llevaría muy lejos, va a ser una única pregunta, y es ¿en qué sentido, si es que hay alguno, pues que no sea el que uno puede extraer, por ejemplo, del construccionismo social de
asunto es cómo mezclamos toda esta cantidad de posiciones y de autores en una sola cosa que realmente pues tenga la virtud de comunicar algo. Porque se supone que lo que uno hace en una ponencia es presentar una tesis para que podamos discutir sobre ella, y aquí lo que yo encontré fue una cantidad impresionante de información. Bien, dos cositas. Uno, con lo que está diciendo aquí el amigo, las paradojas que usted menciona, yo creo que eso se resuelve inclusive con Peter Strawson. Cuando Peter Strawson hace la distinción entre dos mención, por ejemplo, la crítica que le hace a Russell, el actual rey de Francia, es calvo. Es decir, una cosa es afirmar esa proposición en el siglo XV y otra cosa en el siglo XXI. Obviamente, si lo hacemos en estos momentos, no se plantea el valor de verdad. Otra cosa es hacerlo en el contexto histórico adecuado, es la expresión de Strauss. Ahora, lo que usted dice con respecto a la crítica de Russell a Magnon, pues sí, más allá de violar el principio de no contradicción, la crítica fuerte de Russell a esas teorías irracionalistas del significado, como la de Magnon, es que confunde el sujeto lógico con el sujeto gramatical. ¿Sí? Entonces, es una cosa que es simplemente cotación. Primero, el problema que anunciaba usted de las paradojas de hablar de algo que no existe, si no estoy mal. Yo creo que el problema es, sí, están abordando muchas veces esas cuestiones sin definir qué significa existencia. Según la definición que yo puse de existencia, basándome en la raíz, si aceptásemos eso, es decir, de tener un lugar móvil y de los medievales, bueno, la pregunta es, ¿qué lugar tiene el lenguaje? ¿Podemos entender el lenguaje como algo que tenga un lugar? No, pues si tiene un proceso, algo que tiene un proceso, es decir, no tiene un lugar, no está ni en la mente ni en ningún, sino una relación, un proceso, algo que emerge. Pues precisamente ya la pregunta nos cambia, ¿sí me voy a entender? Si usted me define solamente existencia como algo que tenga un lugar, por ejemplo, Agustín Rayo diría que existe algo que es un espacio lógico, que al tener un lugar, precisamente existe en ese lugar. Lo digo porque ese problema sigue muy vigente, no solamente solucionando con el asunto del uso y la mención con Strawson, porque es que muy chévere cuando hablamos de la Torre de Francia, pero ¿qué pasa si hablamos de Pegaso? ¿En qué tiempo vivió Pegaso? ¿O qué pasa si hablamos de cosas que de entrada no pueden, son absurdos lógicos, como el círculo cuadrado, diría Quine? No, pero si nosotros aceptamos que hay un espacio lógico de posibilidades y no tomamos el término espacio en un sentido puramente fisicalista, pues podría funcionar. Esa es una visión que da Rayo. Digo, por ahí habría posibilidad de solucionar el asunto. Ahora, respecto a las observaciones que hace el profesor, es cierto que no hay una tesis literalmente demarcada, pero eso lo hice al inicio, lo cual sí puedo explicar. Pero yo dije que precisamente lo que quiero es armar este debate precisamente con estos cuestionamientos y mirar a ver que nosotros miremos si es posible o no dialogarlas. Solamente que, como esto implica unos antecedentes muy largos, estos antecedentes nos iban a permitir llegar a la discusión. Si me preguntan cuál es mi tesis, sí se puede solucionar, y de hecho lo puse en las conclusiones. Si hay forma de poner a dialogar ambos, si usted busca el punto en común para poder hacer traducción entre ambos paradigmas, y así perfectamente se puede haber un diálogo sustantivo y que no tenga una posición puramente inflacionaria. Y por último, ¿en qué sentido se construye la realidad? Hay un doble problema. Primero, aunque evidentemente la realidad es construida a través del lenguaje, no es voluntaria. O sea, no es como que yo quiera decir que esto es que esto se llame libro o que esto sea tal cosa. Pero sí está muy cercano a la visión de esa. O sea, construimos la realidad con el lenguaje. Primero, es que el lenguaje usted lo hereda. Ese es un problema. El lenguaje es aprendido por la comunidad en la cual se desarrolla en esa medida. Pero eso también puede intervenir a modificar cosas del lenguaje. Pero O sea, que nada de eso muestra que construimos la realidad con el lenguaje. Yo le estoy pidiendo un ejemplo concreto de cuáles son las capacidades de materialización de objetos que podemos de las que podemos hacer uso en el lenguaje. Pero es que es una materialización, porque la definición que yo tengo de realidad es puramente semántica. La realidad es que la realidad aparece. Exacto, pero es que la realidad, como yo la definí, es puramente semántica. O sea, es puramente semántica. Yo no estoy diciendo que con mi mente voy a hacer cosas concretas, no, porque eso es creerse Dios.
o No, creerse real. en magia o brujo. No es lo real, realidad, real. Realidad irreal, Wittgenstein lo entiendo en campo puramente semántico. Lo que pasa es que yo creo que la discusión entre realismo y realismo, como la están entendiendo de que si existe el mundo independientemente de que lo pensemos, es un pseudo problema. A nadie le importa si el mundo existe o no, independientemente de que lo pensemos. De hecho, ¿quién sensato se preguntaría si el mundo existe o no? O sea, el problema no es ese. El problema es si se corresponde lo que es el mundo con lo que yo pienso del mundo. Y eso sí, esa correspondencia es la realidad. Pero no que el mundo sea concreto. O sea, eso sí es otra cosa que yo no... Si la definición de realidad es concreta, estoy totalmente en contra de la noción de Sartre. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias.